Hola, espero que te encuentres muy bien. En este video vamos a platicar sobre lo que lamentablemente ninguno de nosotros queremos sufrir sobre el tablero de ajedrez, que es ir perdiendo en una partida. Muchos jugadores suelen perder un caballo, un alfil, dos peones y dan su partida por perdida. Entonces, lo primero que tenemos que decir es algunos consejos para cuando estemos en esa situación, así que vamos a poner atención a lo que viene a continuación. Primero, infla el pecho. Ahora di, deducción impositiva. Deducción impositiva. Ahora debes apreciar el jazz improvisado. Si no te sirvieron todos estos consejos, entonces tienes que ver este video, porque vamos a ver ejemplos. Voy a poner partidas mías contra otros jugadores de más de 2000 puntos de Elo. Todas son jugadas en torneos de ritmo lento, ritmo clásico, 1 hora y media por jugador más 30 segundos de incremento. Y tenemos que ver que es importante la lucha, no debemos de rendirnos. No porque mi rival me haya capturado algunas piezas, quiere decir que ya perdí la partida. Claro, o sea, también no quiero que se malinterprete y que piensen que si tengo una dama de menos o algo por el estilo, no nos vamos a rendir, ok. Hay cosas que ya rayan en lo antideportivo, pero si podemos seguir complicando la posición, está justificado que se siga jugando. Incluso en posiciones donde hay algún ahogado o alguna posibilidad de ese tipo, está bien visto seguir jugando. Sin ningún problema, sin importar el nivel que tengan. Y claro, la recomendación para los principiantes es que nunca se rindan. Jamás hay que rendirse, porque de todas las partidas siempre se aprende algo bueno. Vamos a ir viendo la partida. Yo llevo las piezas blancas. No voy a decir el nombre del jugador, pero sí su Elo 2092 en este momento. Se jugó en México en un torneo internacional en un club de ajedrez. Entonces, peón E4 se jugó primero, G6, D4, alfil G7, caballo C3, C5 y caballo F3. En un orden diferente de jugadas llegamos a el dragón acelerado, la variante principal. Tomamos con las blancas en D4, caballo C6, alfil E3, caballo F6, alfil C4, enroque y F3. Esa no es la mejor jugada. La mejor jugada para las blancas es alfil B3, según la teoría. Ahora el negro juega peón D5, caballo por caballo, B por C6, E por D5, dama 5. Una jugada un poco dudosa, vamos a seguir viendo. D por C6, torre B8, enroque corto, torre por B2, recupera. Hago de material. Caballo D5, hay una amenaza en E7, así que caballo por caballo, dama por caballo. Si cambia damas, ese peón pasado es tremendo, es casi imparable. Además está sufriendo un poco allá en A7 también, así que decidió hacer dama C7. Alfil B3, que es una jugada fuerte, atrapando la torre, A5. Y aquí se puede jugar tranquilamente alfil D4, que esto no se hizo en la partida, alfil D4, alfil por D4, dama por D4, y la torre está totalmente atrapada. El blanco se va a quedar con una torre de ventaja. Eso está ganado, pero la mala noticia es que no hice esa jugada. Hice alfil C1, una jugada increíble que permite torre por B3 y está ganando una pieza el negro. Yo cuando vi esto sobre el tablero, la verdad es que no lo podía creer. Un error de semejante magnitud en ritmo lento, pero tranquilos, no somos máquinas, ninguno lo somos. Hasta el mismo Nakamura ha perdido 9 o 10 jugadas. Los invito a que revisen un poco ese tipo de partidas. Hace poquito perdió también Wei Yi en 16 movimientos. Entonces todos estamos expuestos a este tipo de errores. Bueno, capturé C por B3, alfil por A1, alfil D2, alfil E5, peón F4. Hasta aquí la posición sigue totalmente perdida para las blancas. Dama 7 jaque, rey H1,
alfil C7, F5. Y aquí es donde está mi oportunidad. El negro hace una jugada natural, torre de 8, atacando a la dama, atacando al alfil. Parece una jugada totalmente ganadora, pero aquí hay una jugada muy fuerte, una jugada oculta, que te invito a tratar de descubrir. Seguro te va a ayudar a repasar un poquito tu táctica. Entonces, el primer consejo que te quiero dar en este video es que busques complicar la partida, y si llegas a encontrar un tipo de combinación difícil de ver, como esa que ahorita va a ocurrir en la partida, es muy probable que tu rival caiga en esa variante, porque él ya tiene cierta ansiedad de querer ganar la partida. O sea, incluso él puede estar pensando en este momento, yo no digo que sea el caso de mi rival en esa partida, pero a lo mejor alguien en este tipo de posición con las negras esté pensando, ya que se rinda, ya le llevo una pieza de más, le voy a comer otra pieza, o la dama, entonces aquí ya que se rinda, aquí ya se acabó la partida. Entonces, si llevan un buen tiempo en desventaja y defendiéndose, y de pronto aparece una jugada táctica un poco difícil de ver, tienen una gran oportunidad de poder salvarse. ¿Ya vieron la jugada? Yo espero que sí. La jugada es F por G6. Sacrificio de dama. ¿Qué sucede si juega torre por D5? Entonces jugamos G por F7, y si rey F8, tenemos alfil H6. Mate. Increíble. Otra opción puede ser torre por G por F, rey H8, y coronamos también con mate. En la partida siguió F por G6, H por G6, dama por F7, rey H8, alfil C3. Y aquí abandonaron las negras, porque después de peón E5, alfil por peón, alfil por alfil, están perdiendo su dama. Este es un buen ejemplo de cómo te puedes salvar en una posición mala, en una posición perdida. O sea, primero trata de estabilizar un poco tu posición. Si puedes seguir jugando, todavía no hay amenazas de mate, sigue haciéndolo, no te rindas, y espera tu oportunidad, si es que llega. Si no llega esa oportunidad y estamos en una situación muy perdida, que ya no se puede jugar definitivamente, si eres un jugador de torneo, un jugador profesional, pues ya sabes que a veces se puede considerar un poco grosero no rendirse en ese tipo de casos. Como sea, yo lo dejo a su consideración de todos ustedes, pero esa es la primera partida que quería mostrarles, una combinación que surge de la nada. Ahora vamos a ver otra partida en donde a mí me tocó sufrir una jugada muy fuerte de mi rival, que tiene 2228 de elo. Yo tenía 2001 en esta época, es del año 2012. Entonces vamos a ver qué sucedió. Caballo F3, G6, C4, alfil G7, caballo C3, E5, D3, caballo C6, peón G3, F5, alfil G2, D6, enroque corto, caballo F6, torre B1. Bueno, estamos en la apertura inglesa, y el planteamiento que está eligiendo el negro pues es una defensa india del rey. También se puede jugar el caballo en D7, pero así en C6 es parecido a la variante Mar del Plata, muy famosa, en 1970-75. H6, peón B4, enroque, B5, caballo E7, caballo D2, G5, todo esto es del libro. E3, torre B8, alfil B2, alfil E6. Generalmente el negro ya hizo alfil E6 y dama D7 en esta posición, pero aquí está un poquito distinto. Caballo B3, B6, dama E2, dama D7, A4, F4, E por F, G por F, caballo D2. Al ya no estar el peón de F5, podemos intentar luchar por la casilla E4, que eso es lo que vamos a hacer en esa partida. Caballo F5, caballo de CN4, caballo por, alfil por E4, caballo D4, alfil por, peón por, alfil C6, dama C8. Y aquí encontré una jugada para simplificar la posición y dejarle un peón retrasado allá en C7 muy malo. Vamos a ver, dama por E6, dama por E6, alfil D5, recuperando,
Dama por D5. Tal vez era mejor defender torre 8. Alguna de las dos. Van a intentar luchar por la columna. C por D. Torre de B en E8. Torre de B en C1. Esa es la presión desagradable que les platicaba en la columna C. Ahora el blanco tiene una presión muy molesta. Torre 7. Torre de F en E1. Alfil E5. Caballo C4. F por G3. F por G3. Torre F3. Torre de C en D1. Hay que defender nuestro peón de D3. Está muy débil. Nos están capturando. Torre F5. Torre F1. Torre G5. Torre de DN1. Esto parece en tablas, ¿verdad? H5. Torre 4. Controlando ese peón que no siga avanzando. El peón de H es peligroso. No hay que dejar que avance porque hay un alfil en E5 que nos está apuntando directamente en G3. Rey G7. Rey G2. Alfil F6. Torre de E en F4. Rey G6. Perdón, torre G6. Torre 4. Torre G5. Torre D en F4. Y aquí es obviamente una propuesta de tablas. A veces no te tienen que decir tablas. Así que el rival te diga, oye, te propongo tablas. No siempre, a veces te repite la jugada y eso ya te está diciendo algo. Entonces tú ya decides si aceptas o no. Aquí quiero aclarar que ya empezamos a tener apuros de tiempo muy fuertes. Ya tenemos menos de 5 minutos. Y esta partida no teníamos relojes digitales. Todos los relojes digitales del club estaban ocupados. Y entonces ocupamos relojes antiguos de cuerda. Entonces cuando se hacían partidas oficiales con relojes de cuerda, para este tipo de ritmo de hora y media, que está ahorita el más popular, hora y media más 30 segundos, se ponían 2 horas por jugador a finish. Entonces se acababa el tiempo, se acababa la partida. O sea, aquí menos de 5 minutos, juega torre F7 y me doy cuenta que es un error. Me quedo pensando un tiempo, aquí invertí 2 minutos, 3 minutos, entonces imagínense ya cuánto tiempo me estaba quedando. Caballo D2, es una jugada fuerte. Torre F8, torre por F6, torre por F6, torre por F6. Si entramos al final de reyes, el negro está sin esperanza, está totalmente perdido. Entonces torre 5. Aquí repito, muy apurados ambos jugadores. Torre 6, torre por D5, caballo 4, rey F7, torre H6, rey G7, torre F6, esa torre no encuentra un buen lugar. Torre 5 y aquí cometo un error y juego rey F3 por el apuro de tiempo. Mejor jugada era quitar la torre. A F2, a F3, yo creo que F3 era la mejor jugada. Igual es válido F2, F1, etcétera. Pero jugué rey F3 y ahora me juegan D5. Nos están recuperando la pieza que tanto orgullo nos daba haber ganado. Entonces torre F4, D por E4, torre por E4, torre C5, torre por D4, rey F6. Sí he ganado el blanco, aclaro. Torre C4, torre D5, torre por C7, torre por D3, rey G2, rey E6, torre por A7, rey D6, torre B7, rey C5, torre C7 jaque, innecesario, esa jugada es mala. Trataba la verdad de tirar lo más rápido posible. Rey B4, torre C6, rey A5, torre H6, peón H4. Aquí lo que hay que hacer es comer con el peón. Yo con menos de un minuto en el reloj juego torre por H4 y ese es el momento clave de esta partida. ¿Con qué jugada se salva el negro? ¿Con qué jugada brillante las negras obtienen tablas en esta posición? Espero que hayas visto la jugada correcta, la cual es torre por G3. Y ahora, si tomo la torre con el rey o con el peón, es simplemente rey ahogado. Si tratamos de quitarnos el jaque, es un jaque perpetuo tremendo que nunca nos podemos quitar. Él siempre va a regalar la torre en la tercera fila. Siempre. Entonces esta posición es empate. Totalmente. Entonces después de torre por G3, me propone tablas y obviamente le dije que sí. Fue una jugada brillante. Fue una jugada muy buena. También hay que reconocer cuando nuestros rivales hacen jugadas brillantes.
Siempre recuerda, disfrute el ajedrez, sin importar lo demás. El resultado, si ibas ganando y perdiste, lo que sea. Si hubo buenas jugadas, es una partida que vale la pena. Bien. Bueno, aquí el detalle a considerar es que mi rival no se rindió, siguió peleando hasta el final y encontró un recurso al final de la partida. En la jugada 57 encuentra un recurso sorprendente para empatar. Entonces, otra vez el consejo, no se rindan, sigan luchando hasta el final. O sea, puede haber detalles de este tipo en el medio juego, en el final, etcétera. Vamos a ver el último ejemplo que les quiero mostrar, que es el siguiente. Yo llevo piezas negras, mi rival tiene 1941 de Elo, en esa época, año 2010, yo tengo 2001 de Elo, E4, E5, yo soy negras, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, B5, alfil B3, alfil E7, torre E1, enroque corto, C3 y D5. El famoso ataque Marshall o gambito Marshall, muy popular, temido por las piezas blancas, donde actualmente ya en vez de hacer C3 a veces juegan H3 o A4, que son sistemas considerados anti-Marshall. Ya no puede seguir el negro en ese orden, pero aquí se pudo jugar y vamos a ver qué bien juega el blanco en esa partida para defenderse de ese ataque brutal que empiezan a armar las negras. Alfil D6, torre 1, dama H4, G3, esto nos permitirá H3, todo esto es teoría. Dama D3, alfil G4, dama F1, dama H5, obviamente no cambiar damas, alfil E3, torre de A, N8. Jugadores de referencia aquí para este tipo de posición, Bugar Gashimov, que ahora hacen un torneo en su memoria, un torneo muy fuerte. Lamentable cuando sale esta noticia hace años que fallece Bugar Gashimov. Y el otro jugador que también pueden tomar de referencia y algunas partidas en esta posición es de Aronian. Entonces ahí tienen algunos jugadores modernos que llegan a este esquema. Caballo de 2, F5, F4, torre F6, dama G2, y aquí no mido el peligro. Aquí viene un error de mi parte. Torre H6, alfil por C por D, dama por D5, rey F8, se regresa dama G2, torre de H6. Ahora el negro tiene 2 peones de menos. Una partida mala de las negras. Dama F2, dama F7, caballo F1, dama B7, A4, alfil H3, alfil D2, B por A, torre por E6, torre por E6, torre 1. Hay que tomar, obligado. Comió con el alfil, alfil por F1, rey por F1, A3, B por A3, alfil por A3, dama G2, dama B5 jaque, dama E2, dama C6, dama G2, dama B5, dama E2, dama C6. Obviamente pues le convienen las tablas al negro. Hay un dama H1 muy incómodo, así que ahora encuentra alfil F2. No daría nada dama H1, simplemente se cubre con el alfil. A5, dama D3, peón G6, D5, dama C7, alfil D4, alfil C5, dama C4, alfil D6, muy buena dama C4 por cierto, dama por, alfil por, y ese final está totalmente perdido para las negras. Vamos a ver qué sucedió. C4, A4, alfil C5 jaque, rey E8, alfil B4, rey D7, C5, alfil B8, rey E2, alfil A7, rey D3, H6, rey C4, G5. Aquí el blanco hace una jugada dudosa, F por G5. No le deben de dejar pasar peones a su rival. Siempre va a ser peligroso. H por G5, rey B5, F4, C6 jaque, rey C8, peón D6, alfil B8. Y aquí es donde viene lo increíble. El blanco está ganando con, por ejemplo, peón D7 jaque, rey D8, rey B6, F por G, rey B7, alfil F4 y alfil A5. Y en la jugada siguiente, de peón arriba, peón D8 coronando, y la partida terminó. Esta es la variante que gana, pero
en mi partida surgió peón C7. Entonces, alfil por C7, D por C7, y ahora peón F3. Lo que no nos debe pasar en ese tipo de posiciones, ni al negro ni al blanco, es lo siguiente. ¿Qué sucede? No debemos de quedarnos confiados, tenemos que estar despiertos siempre para que no nos sucedan este tipo de cosas. Mostré dos ejemplos, dos en los que yo pude ganar posiciones perdidas y otro donde mi rival logró salvarse en una posición perdida con una jugada brillante y logró hacer tablas. Entonces lo importante es siempre seguir buscando. Si tú empiezas a tener desventaja y te deprimes, te sientes derrotado y ya no quieres seguir jugando, jamás vas a salvar partidas. Y el no salvar tus partidas quiere decir que vas a perder muchísimas partidas que a lo mejor pudiste haber rescatado y te ayudaban a subir algunos puntos de elo, rescatar algún premio, cualquier cosa. Pero lo importante es que desarrolles un espíritu combativo, que te acostumbres a luchar frente al tablero. Recuerda que tu enemigo más peligroso eres tú mismo. Entonces no caigas en el error de, por haber perdido algo de material, darte por derrotado o rendirte inmediatamente. Sigue jugando. Puede ser que te encuentres con alguna jugada de este tipo. Estamos viendo, el alfil no puede con ambos peones. Ese es el problema aquí. Si juega alfil C5, ahora A3 y el alfil está sobrecargado. Alfil por A3, F2 y el alfil ya no llegó. Coronamos dama y ganamos. Mi rival abandonó después de peón F2. Y entonces, para resumir, lo más importante, si estás en desventaja, es no perder la concentración. Tratar de volver a concentrarte como si nada hubiera pasado. Lo siguiente es seguir luchando. No te rindas. Trata de complicar la partida. Y verás que si